así que los dejo con él, que nos va a contar cosas buenas de Raúl. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar. Raúl Francisco Romero de es bachiller, agricultor, enólogo. Estudió en el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento de la Universidad Nacional de Cuyo. Es abogado, estudió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Universidad de Mendoza. Es especialista en docencia de nivel superior de la Universidad Juan Agustín Maza. Es especialista en formación por competencias, aprendizaje centrado en el estudiante y estándares de segunda generación para la ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones. Estudió inglés y francés. Ejerce su profesión de forma liberal desde 1990 hasta la fecha. Fue asesor letrado del Instituto Nacional de Vitivinicultura en el periodo 1993-1999. Es asesor letrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo desde 1998 a la fecha. Es jefe de asesor letrado y apoderado de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza desde el año 2000 a 2020. Es profesor titular efectivo de la Cátedra de Ingeniería Legal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, jefe de trabajos prácticos de la asignatura Legislación de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza. Es profesor invitado en cursos de grado y posgrado, jurado de tesis doctorales y maestrías. Ha sido merecedor de las siguientes designaciones: miembro honorario del Centro de Genealogía de Mendoza, dependiente de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza. Caballero de la Orden de Remedios de Escalada de San Martín por la Asociación de Damas Pro Gloria Mendocinas. Miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, periodo del 2015 al 2018 y del 2018 al 2021. De la Junta de Estudios Históricos de Mendoza depende el Museo del Pasado Cuyano Dr. Edmundo Correas. Es presidente del Centro de Genealogía de Mendoza, dependiente de la Academia de Ciencias Sociales. Y es miembro correspondiente por la República Argentina de la Academia Chilena de Historia y Geografía. Ha publicado numerosos artículos, ponencias y ensayos en revistas especializadas en historia, en periódicos locales y nacionales. Es autor del libro Mendoza a Lima, 10 Pasos a la Libertad, que fue publicado en septiembre del 2017, y es coautor 80 aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo, que fue publicado en el 2019. Como miembro de la comisión directiva de FADAM, es un gran honor presentar a Raúl esta tarde. Los que me conocen saben que soy un entusiasta de promover el acervo cultural de la provincia de Mendoza en todo ámbito y momento. Hoy presento con gran orgullo a un mendocino y a un amigo. Raúl Romero Dey es una de las personas más comprometidas con el legado cultural y patrimonial de mi provincia. He aprendido muchísimo de él en estos años de mutuo respeto. Gracias, Raúl Romero Dey, por tu generosidad en nombre de la Asociación Amigos del Museo FADER, entidad que tengo el honor de presidir, y gracias en nombre de la Federación Argentina de Amigos de Museos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, qué linda presentación, y se nota el cariño, se transmite el cariño en tus palabras. Pero muy bien. Muy buenas tardes, y espero no defraudar con semejante presentación, bueno, quedarme corto con mis palabras, pero lo haremos con la mejor intención. Voy a poner una presentación, si usted me si me pueden habilitar para hacer la presentación, José. Sí, ahí te pongo como administrador. Muchísimas gracias. Así podemos empezar ordenados.
Perfecto. Ahí está, ya. Ahí estamos. Decime si puedes. Ahí vamos. Perfecto, José. Compartimos. Pero muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Y en primer lugar, quisiera agradecer a FADAM y a su dirigente, eficiente y federal presidente, Marta Álvarez Molindi, esta invitación a participar en este ciclo de conferencias y mucho más cuando se me ha otorgado el privilegio de poder referirme al General San Martín en vísperas de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Y así, en este marco, recordemos que el 9 de julio de 1816, por aclamación unánime y solemne de los congresales de Tucumán, se declaró que las Provincias Unidas del Río de la Plata eran y querían ser libres e independientes del rey de España, de sus sucesores y de todo otro poder extranjero. Asimismo, me gustaría aclarar que si bien se eligió para esta noche un tema histórico como es la figura del General San Martín, en razón del métier de la entidad convocante, he buscado relacionar algunos hechos, virtudes y avatares del gran capitán con piezas que se encuentran en el Museo del Pasado Cuyano, Dr. Edmundo Correas, dependiente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, persiguiendo dar coherencia entre el objeto de nuestro análisis y un museo cuya fundación, Fundagen Fundación de Amigos, Fundagen, integra FADA. Ahora bien, como mendocino también me interesa resaltar que Mendoza, a pesar de la distancia, tuvo una participación más que sobresaliente en el Congreso Tucumano, toda vez que el padre de la patria necesitaba la declaración oficial de la independencia como necesaria justificación de la campaña libertadora y el cruce de los Andes, que garantizaría en definitiva la libertad de las Provincias Unidas, perseguiría la chilena, ulteriormente la del Perú, último gran reducto español. Esta tierra andina aseguró el éxito de la trascendental convención a través de diferentes sucesos previos que permitieron enviar a los mejores y más idóneos representantes a dicho congreso en las personas de Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza. Cabe resaltar que entre la documentación existente en los archivos mendocinos vinculados al Congreso de Tucumán, hay algunos que, al decir de Conrado Céspedes, constituyen preciosas reliquias históricas y que serán, sin duda, de gran utilidad para establecer cuán patriótica, eficiente y resuelta fue la actitud de la heroica Cuya respecto a la organización del Congreso llamado a proclamar solemne y definitivamente nuestra emancipación política. De ello surge, verbigracia, que Mendoza fue la primera provincia que envió su representación a Tucumán y, como lo afirma Tomás Godoy Cruz, pudo llamarse con justicia en todo el año de 1815 la pauta de las demás. Ahora bien, ciertos hechos marcan un pueblo dejando huellas indelebles en la memoria colectiva. Para los mendocinos hay un hito en su historia inicial que marcó su identidad, que es la presencia del general José de San Martín y la preparación del cruce de los Andes y la campaña libertadora. A partir de esa coyuntura, el pueblo mendocino fue reconocido por su heroicidad. Pero a mayor redundancia, los vecinos de la capital cuyana gestaron una revolución que aseguró tangencialmente la libertad de Mesoamérica. En efecto, el pueblo de Mendoza, conociendo las cualidades personales y los ideales del gran capitán, se rebeló ante una orden del gobierno central de las Provincias Unidas con el único fin de asegurar la permanencia de San Martín como gobernador intendente de Cuyo, dándole el espacio necesario, indispensable, para que pudiera organizar y liderar la gesta emancipadora de los Andes, y que de esta forma garantizara la libertad e independencia que proclamó el Congreso de Tucumán. Este incidente se debe historiar, no solo porque realza la figura del libertador, sino igualmente la de aquel puñado de pueblo argentino que también respondió a los dictados imperativos de la libertad. En palabras de Damián Hudson, la nueva elección que Mendoza, San Juan y San Luis hicieron en la persona del general San Martín para su gobernador intendente afirmó la paz y vino a asegurar más tarde el éxito del plan de campaña
que ya principiaba a desarrollarse. De ahí en más, es muy conocida la influencia y participación y éxito del padre de la patria en la consagración de la libertad. Protagonismo reflejado hasta en el más íntimo detalle. Así, ya a principios de 1816, el gobernador intendente de Cuyo escribía a Godoy Cruz, que ya estaba instalado en Tucumán. ¿Hasta cuándo esperamos declarar la independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional, y por último, hacer la guerra al soberano, de que en el día se cree dependamos? ¿Qué nos falta más que decidirse? ¡Ánimo! Que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. También es oportuno destacar que la noticia de la declaración de la independencia tuvo en Mendoza gran resonancia y decidido apoyo. Bernardo de O'Higgins presidió los actos en reemplazo de San Martín. La capital de Cuyo celebró un suntuoso Te Deum con una gran parada de ejércitos, lujosos bailes, corridas de toros, magníficos fuegos de artificio bajo la dirección de Fray Luis Beltrán. A partir de aquí nació la patria soberana, pero los hombres que la lograron tenían claro que ni la patria consiste en un simple pedazo de tierra propia, ni la soberanía se alcanza con el solo hecho material de romper un yugo. La patria se logra y mantiene día a día, cumpliendo cada uno su tarea lo mejor posible y guiados por principios de bien común, permanencia y compromiso. Asimismo, es indiscutible que la figura que mejor representa el compromiso con la causa de la libertad en la historia regional es don José Francisco de San Martín y Matorras. Su conducta marcó sus ideales, que no fueron otros que el amor a la patria, que se traduce en la fe en sus destinos, en el anhelo de servirla, de honrarla, de trabajar por su prosperidad, por su grandeza, por su gloria, que se manifiesta a la vez en la práctica de los deberes y virtudes cívicas, en el sentimiento del interés común, en el respeto por sus leyes y el culto a su libertad y de su honor. Nada más representativo de estos ideales fue la solemne ceremonia celebrada en la iglesia matriz de la ciudad de Mendoza el 5 de enero de 1817, y cuyo fin no era otro que la bendición y jura de la bandera del Ejército de los Andes bajo el auspicio de la patrona y generala de esta fuerza, Nuestra Señora del Carmen de Cuyo. Don Toribio de Luz Uriaga, en su carácter de gobernador intendente, había publicado un bando convocante para la sagrada ceremonia de jura de los símbolos patrios, bajo cuyo amparo se emprendería la lucha contra los victimarios del Reino de Chile. Este trascendental acto tuvo lugar en un viejo templo enfrentado a la polvorienta Plaza de Armas, sitio ya elegido 250 años antes para la fundación de la urbe, ahora convertida en la cuna de la libertad. San Martín, que como soldado había luchado contra los moros en África, contra los franceses de la Revolución en los Pirineos, contra los ingleses embarcados en el Mediterráneo, y en campo abierto contra los portugueses, que como estratega había combatido por mar y tierra, que como militar había conocido la victoria y la derrota, es quien presidió el venerable rito. Este mismo hombre, vencedor del combate de San Lorenzo, garantizando así la libertad de Buenos Aires, organizador y capitán supremo del Ejército de los Andes, es quien asegurará la liberación de Chile, convirtiéndose luego en el padre de la expedición libertadora del Perú y su protector. Este vecino de Barriales, aficionado a la historia, de la filosofía, de las letras y de los libros de viajeros, fundador de las bibliotecas públicas de Mendoza, Santiago de Chile y Lima, fue la figura admirada en la histórica asamblea. Este hijo de Yapeyú es por mucho el general criollo con más años de experiencia en combate, superando a Bolívar y a Washington. Sin embargo, sobre sí tenía el peso de la inminente travesía andina. Este hombre, con un cuerpo dominado por la enfermedad, víctima de insoportables dolores, sedados por gotas homeopáticas de Samuel Hahnemann, asistido por sus amigos médicos, el peruano Zapata y el inglés Porosien, es quien lideraría la mayor proeza de montaña conocida. Este caballero, de lenguaje sencillo, claro, serio, maneras elegantes y seductoras, había tenido bajo su mando la jurisdicción de Cuyo entera y como gobernador intendente
cumplió cargos civiles y militares, fomentando los progresos, vigilando a la curia para que no se apartara de las dogmas patrióticas, estimulando la enseñanza, organizando la hacienda pública y fallando en pleitos. De esta forma se transformó en un verdadero estadista y en un administrador ingenioso. El emérito Bailén supo elegir su círculo de confianza, integrado no solo por el general Luzuriaga y el doctor Tomás de Cruz, sino también por Fray Luis Beltrán, en quien delegó la maestranza, Vera y Pintado, custodia de la justicia militar, José Gregorio Lemos, responsable de la contabilidad, y José Álvarez Condarco, dueño de una memoria topográfica única que le permitió confeccionar los planos cordilleranos. Pero también San Martín, genial estratega y político, logró el respaldo de los pampas, mapuches y araucanos en el exitoso Parlamento en el Fuerte de San Carlos. En esta instancia, vale la pena aclarar que todos estos datos, registros, avatares, proezas y desventuras surgen de la mejor fuente de la gesta sanmartiniana, que es, indudablemente, el cruce de los Andes de Jerónimo Espejo, quien participó en la epopeya con solo 16 años y se transformó en su memoria. Este documento reconstruye la formación de ese primer ejército del continente destinado no a una guerra de esclavitud, sino a una de liberación, compuesta por 5.000 hombres, de los cuales 3.000 eran infantes, 700 granaderos a caballos, 250 artilleros, 120 barreteros y camineros, 1.200 jinetes para la conducción de víveres. Esta cruzada incluía 10.000 mulas de silla y carga, 1.600 caballos de pelea y 600 reses en pie para hacer faenadas. Y hasta hubo de transportar cebolla y ajo para combatir fríos y mareos. De esta forma, y tal como decíamos anteriormente, sabemos que la gesta formalmente se inició cuando aquel 5 de enero de 1817, el ejército de los Andes, desde el campamento del Plumerillo y vestido de gala, entró por la cañada de la ciudad de Mendoza, dirigiéndose a la iglesia de San Francisco. Allí aguardaron la salida de la imagen de Nuestra Señora del Carmen y en procesión, con el clero secular, el gobernador intendente, el cabildo y los ciudadanos, arribaron a la iglesia matriz, donde en una bandeja de plata, al lado del evangelio, reposaba la bandera. Posteriormente, San Martín presentó el pabellón al sacerdote, Lorenzo Guiraldes, quien la bendijo conjuntamente con el bastón de Parisandro y Topacio del general en jefe, detonando en ese momento una salva de artillería de 21 cañonazos. Luego de la misa cantada, la bandera y la Virgen fueron trasladadas al exterior, donde los cuerpos presentaron armas. El gran capitán se acercó entonces a la imagen, le colocó su bastón de mando y alzando la bandera pronunció: soldados, esta es la primera bandera independiente que se bendice en América. Jurad sostenerla muriendo su defensa como yo lo juro. Ensordeciendo la plaza las salvas de cañones, los repiques de campanas y el clamor de la muchedumbre que gritaba: ¡viva la patria! ¡Viva el invencible ejército de los Andes! Y viva la inmortal provincia de Cuyo. Cabe preguntarse si en este momento nuestro héroe analizaría críticamente si en su acción estaba respondiendo a las finalidades de aquellas logias de Cádiz y Lautaro que lo contaron en sus filas. Quizás se preguntaría si realmente estaba trabajando con sistema y plan en la independencia de América y su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia. El experto general conocía el fragor de la batalla y la importancia, no solo de la preparación y disciplina de la tropa, sino además de la salud de sus hombres, de la sanidad, de la dotación de médicos experimentados, de las ambulancias volantes y de los hospitales de retaguardia. Más aún, cuando se enfrentaba a una geografía bastante agreste, con altas temperaturas en el día y gélidas en las noches, a alturas de casi 5.000 metros y zonas carentes de agua, pasto y leña. La experiencia propia y las noticias llegadas de Europa
donde el ejército napoleónico no había sido vencido en Rusia por el fuego, sino por el frío, San Martín sabía que la salud de sus hombres era un aspecto fundamental para enfrentar el plan cordillerano. Por suerte, contaba con excelentes vaquianos de una vasta experiencia en reiterados cruces, conocedores avesados de los trayectos difíciles y de las contingencias climáticas, quienes se transformaron en sus colaboradores irreemplazables. Indudablemente, preservar la salud de la tropa implicaba promover una adecuada alimentación para atender la demanda energética diaria de hombres que efectuaban grandes esfuerzos físicos. Las 600 reses proveían de carne para el trayecto en una relación de una res cada 100 hombres, lo que se complementaba con el llamado charquicán, transportado en mochilas, cuya preparación adquiría particularidades propias y aseguraba su condición de comestible. Cada soldado podía cargar 8 raciones del mismo, que pesaban más o menos 3,5 kilos en forma de masa, que luego se preparaba para el consumo. Sus ingredientes eran a base de carne seca, lo que se denomina charqui, molida y tostada, condimentada con ají, cebolla, grasa y sal. Al momento de preparar el rancho, se le agregaba agua caliente y harina de maíz tostada. Se distribuía en forma generosa, ya por ser un alimento aceptado y nutritivo, como para combatir el apunamiento. También se incluyó en la dieta el valdiviano, que se preparaba con verduras secadas al sol y al momento de ser consumido se agregaba agua caliente. Completaban la alimentación galletas de maíz, quesos, ajo y cebollas. Las bebidas, agua, vino y aguardiente, eran transportadas en toneles, chifles y pellas de cuero. El vino se proporcionaba en una porción en cada comida, una al amanecer, otra antes de iniciar las marchas y otra al atardecer. El aguardiente se utilizó para paliar los efectos del frío, por lo que se daba habitualmente al caer al sol o quizás en el desayuno. Finalmente, por la mañana solían tomar mate cocido y se les proporcionaba raciones de tabaco para atender a los vicios. La provisión de agua se solucionó llevando cada soldado su chifle, que es una suerte de cantimplora, que se confeccionaba con las astas de las vacas que se sacrificaban en las carnicerías, las que por disposición superior debían ser llevadas a las maestranzas para adaptarlas a tal efecto. Sin embargo, las previsiones no quedaban ahí. Se pusieron en marcha medidas para incentivar la producción de alimentos. Se ampliaron las zonas de siembra y por ende la extensión de los canales de riego. Se entregaron tierras para aumentar la producción de cereales, para alimentar a la tropa y de forraje para la caballada, mulares y ganado. Se creó una chacra del ejército conducida por soldados. Para aumentar los volúmenes de víveres, se incentivaron las donaciones y se realizaron contribuciones forzosas. Otro recurso utilizado consistió en el pago de multas por diversas faltas en especie, como cuando, por ejemplo, se impuso a una chacarera la contribución de una docena de zapallos para aportar al rancho del ejército. Otro tema fueron las afecciones a que se exponía la tropa en la cordillera. Además de la fatiga propia de los prolongados trayectos de unos 25 o más kilómetros diarios, con una altura promedio de 3.000 metros sobre el nivel del mar, expuestos a soles ardientes de las alturas de pleno enero, se complicaba con el mal de altura, llamado en su tiempo soroche, producido por hipoxia y que se manifestaba en fuertes cefaleas, mareos, náuseas, insomnio y pérdida del apetito. Los munares también lo padecían y lo combatían frotando ajo en sus narices. Los soldados de raza negra, muy sensibles al frío, eran azotados con varas de membrillo para combatir las bajas temperaturas. También debía considerarse el mal de ojos o surumpi, daño provocado por los rayos solares que reverberan en la nieve y que impactan, provocando irritación súbita y ceguera con intenso dolor que puede durar 2 o más días. Para tratar esta afección, se recurría a frotar los ojos con nieve, pintarlos de negro y cubrirlos con un paño negro. San Martín hubo también de atender a la salud de la población, poniendo atención en las enfermedades infecciosas, entre ellas la viruela, a cuyo fin se ordenó la vacunación obligatoria.
Asimismo, debió dictar normas para mejorar la higiene pública, para afrontar la tan temida rabia o hidrofobia y para evitar contagios a través de los insectos, previniendo de esta forma la malaria. Mendoza, a principios del siglo XIX, contaba con un solo hospital, el de San Antonio de los Hermanos Betlemitas, por lo que fue necesario instalar otro nosocomio para la atención exclusiva de la tropa, que funcionó en el convento de San Francisco Solano, Iglesia de la Caridad, y también se crearon hospitales militares en San Juan y en San Luis. A todo lo cual se debe sumar los hospitales de campaña, compuestos por 6 carpas cónicas dotados con catres, sábanas, frazadas, útiles de cocina, tijeras, escalpelos, vendas, hilos y 2 cajas de trepanación, que era el principal instrumental quirúrgico para amputaciones, de forma tal que su transporte requería 122 mulas de carga. Por separado se llevaban las medicinas, básicamente tártaro emético y opio, y por supuesto el botiquín homeopático que el general siempre llevó consigo. Pero no solo se debe curar el cuerpo, sino también el espíritu, y conociendo las creencias religiosas de los soldados, los que siguiendo una tradición centenaria, transportaban en sus mochilas sus santos preferidos, y con el fin de darles el apoyo espiritual antes y durante la campaña militar, San Martín crea la vicaría castrense, nominando para ejercerla al presbítero Lorenzo Giraldes. Con respecto al camino a enfrentar por la tropa, este había sido muchas veces recorrido. Los incas lo conocían, los pasos de conexión entre Chile y Cuyo lucían, ya entonces un desgaste centenario. La conquista hispánica y la forma de expansión del virreinato del Perú, basada en la estrategia de la fundación de ciudades, los habían transitado. Sin embargo, esta travesía superó en todos los aspectos las proezas similares de Aníbal y napoleónicas. Solo a título de ejemplo, obsérvese que mientras el ancho de los Alpes no alcanza los 100 kilómetros, los Andes rebasan los 350 kilómetros. Mientras los primeros no sobrepasan los 2.500 metros de altitud, los segundos aventajan los 5.000 metros. Todo esto sin contar la falta de provisiones, la ausencia de poblaciones y el desolado paisaje. El conocimiento de las vías de acceso se había ayornado con la intrépida hazaña y la hombría del tucumano Álvarez Condarco, a quien San Martín enviara por el paso más largo a noticiar de la independencia al gobernador trasandino Marcó, sabiendo que 2 eran las alternativas, el fusilamiento o que lo devolviera por el paso más corto, como sucedió, permitiéndole así al genial cartógrafo reproducir ambos cruces. Gracias a esta hazaña, el hijo de Yapeyú pudo señalar los potreros, las aguadas, los páramos, disponiendo las distancias entre jornada y jornada. Proeza insuperable significó armar las huestes que al trasponer la montaña, trasladando dos obuses, 7 cañones de batalla, 9 cañones de montaña y 2 cañones de hierro, con sus respectivas cureñas y armones, 300 granadas, 200 carros de metralla, 2.100 tiros de bala, 500 fusiles con bayoneta completas, 740 tercerolas, 1.109 sables, 14.000 pares de herraduras para mulas y cuanto más, todo esto sin traer a cuento el farraje para todo ese ganado, para toda la travesía entre precipicios, arroyos caudalosos, nieve, soledad y eventuales ataques realistas. Esta prodigiosa y admirable hazaña carece de parangón. La intrepidez y estoicismo de la tropa, las innumerables pérdidas de ganado, las alturas traspuestas, el clima devastador, la escasez de alimentos, la enfermedad y la disciplina lograda y el respeto mutuo son verdaderamente únicos. Pero quizás el ánimo lo incentivó la banda de músicos de negros que tocó el himno nacional por vez primera en las heladas alturas cordilleranas. Si el cruce fue arduo, mucho más lo fueron las batallas libradas allende los mares, donde la estrategia del líder quedó ampliamente demostrada. El mejor ejemplo fue Maipú, cuando 10.000 hombres se encontraron frente a frente para disputarse una victoria.
y tal como los relata su forjador. No es posible dar una idea de las acciones brillantes y distinguidas de este día, tanto los cuerpos enteros como de jefes e individuos en particular. Pero sí se puede decir que con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido. También puede asegurarse que jamás se vio una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz. La constancia de nuestros soldados y sus heroicos esfuerzos vencieron al fin y la posición fue tomada, regándole en sangre y arrojando de ella al enemigo a fuerza de bayonetazos. Bernardo O'Higgins, que no participó en el encuentro por encontrarse herido, llegó al campo de batalla cuando la refriega ya había comenzado, viviendo solo la última, decisiva y victoriosa carga. Concluida la misma, se encontró frente a frente con José de San Martín y echándole su brazo izquierdo al cuello y lleno de emoción exclamó: «Gloria al Salvador de Chile». Y San Martín, con su gallardía habitual, respondió: «General, Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que en el día de hoy se presenta en el campo de batalla». Esa noche, la mano cansada del Libertador pudo redactar el siguiente despacho: «Acabamos de ganar completamente la acción. Nuestra caballería los persigue hasta concluirlos. La patria es libre». Con esta acción, San Martín estaba garantizando definitivamente la decisión del Congreso de Tucumán. Indudablemente la victoria de Maipú es una de las más absolutas y decisivas que recuerda la historia militar. Dos conclusiones proferidas por sendas facciones nos los demuestran. Así, mientras San Martín expresó: «Nada existe del ejército enemigo, el que no ha sido muerto es prisionero. En una palabra, ya no hay enemigos en Chile». Por su parte, el virrey de la Pezuela en el Perú comentó: «Se perdió la batalla y se perdió todo». Nuevamente la personalidad sagaz y el don de gentes de San Martín queda demostrado cuando tiró a las llamas toda la correspondencia de encumbrados personajes chilenos que eran testimonios fehacientes de deslealtad, pusilanimidad y egoísmo, de forma tal que destruyendo los testimonios, su corazón magnánimo impidió que el fallo de la posterioridad recayese sobre los culpables y que la causa de la libertad sufriera un serio detrimento. También estaría siempre presente su culto a la amistad, que a pesar de las distancias, las opiniones y los enfrentamientos sostuvo. No fue solo Guido su amigo, no fue también el general Francisco María Solano de Ortiz de Rosa, marqués del Socorro, y Juan Gregorio de las Heras, de quien hasta ofició como padrino de bodas junto a la madre de su otro gran amigo, Bernardo de O'Higgins. A este último lo cuidó hasta desde el ostracismo, agradeciéndole verbigracia al presidente de Chile, Joaquín Prieto, haberle dado un pasaporte para regresar del exilio peruano. Amistades que no faltaron tampoco en la pobreza, como Alejandro Aguado, marqués de las Marismas de Guadalquivir, que lo nombró preceptor y albacea de sus hijos, evitando con esa mensualidad que hubiera mendigado ante la falta de pago de sus pensiones por parte de Argentina y Chile. Por último, no debemos olvidar que entre los objetos que pertenecieron al general José de San Martín se destaca de modo especial el sable que lo acompañó en la campaña libertadora. Este sable constituye la más preciada reliquia histórica porque simboliza y encarna la libertad de los pueblos que bajo su égida lograron ser dueños de su destino. Este sable, morisco de hoja alfanjada, fue adquirido en Londres, es de fabricación inglesa, corvo liviano de acero templado. Esta cimitarra fue el fiel reflejo de la personalidad de su dueño, porque se distingue tanto en sus severas líneas como por su sencillez y practicidad en su uso. Lo acompañó en San Lorenzo, en el Ejército del Norte, en Mendoza, cruzó con él los Andes y resplandeció en Chacabuco y Maipú. Por último, fue lucido durante el protectorado del Perú. Sin embargo, cuando el héroe embarcaba rumbo a Europa, retirándose voluntariamente al ostracismo, esta pieza quedó en Mendoza al resguardo de Josefa Ruiz Huidobro. Pasados 10 años, San Martín le encargó a su yerno, Mariano Balcarce, de paso por Buenos Aires, que le llevara su sable,
y ya en Francia, el Libertador lo conservó hasta su muerte. Pero al momento de redactar el testamento, estableció un legado para su sable disponiendo. Raúl, nos queda un minuto para hacer un corte y seguimos. ¿Hacemos un corte y seguimos? Sí, queremos hacer un corte así no se corta. Sí, dale, bueno, adelante, gracias. Leo esto y hacemos el cortecito enseguida. Dale. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia en América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillar. Ahí podemos cortar. Bueno, hacemos un corte y volvemos con el mismo link, nos volvemos todos a conectar. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, estamos todos. No. Un momento más, por favor. Vamos. Todo lo que sabe, incluso de editar, lo aprendió en España y luego viene acá. Les voy a pedir que silencien los micrófonos. Después cierren los micrófonos. Al pie izquierdo está el símbolo del micrófono. Así tenemos la mejor calidad de audio del presentador. Un segundo más, que se sigue sumando gente. Ya, Raúl, estás como administrador, así que comparto, un momento más, entonces. porque éramos bastantes y faltan todavía que se están incorporando, faltan 10 personas más. Perfecto. Y podemos continuar. Un momento, por favor. Perfecto. Gracias. A los que se van incorporando les pido que tengan silenciado el micrófono en el pie izquierdo de la pantalla, donde hay un micrófono hay que apagarlo para no escuchar los ruidos. Bueno, y podemos continuar, Raúl. Ok, muchas gracias. Bien. Muy bien. Entonces, estamos relatando que es el derrotero del sable de Corvo de San Martín, que después, en su legado, San Martín, en el testamento de San Martín, un legado que se lo deja a Rosas por considerarlo que era el único que había defendido los intereses nacionales. Y seguimos. Entonces, después de la derrota de la batalla de Caseros, Rosas lo llevó consigo a Inglaterra, conservándolo como una venerada reliquia hasta su muerte. Finalmente, este sable fue legado por Manuelita Rosas a la nación. Este sable es la significación material y espiritual del héroe americano, y que no obstante la grosera ingratitud de los pueblos del sur, se preocupó por sus destinos, admirando al brigadier general de Rosas solo por la defensa del plata que él había materializado. Luego de asegurar la independencia de 3 naciones, San Martín, conocedor que el hombre en todo género de gobierno es el mismo y sujeto a las mismas pasiones y debilidades, decidió alejarse, porque en sus palabras, de quien se ausenta nadie da cuenta. Pero principalmente porque ya corrían versiones sobre viejos lazos con los ingleses que despertaban sospechas, quizás basadas en que, convencido que una democracia no prosperaría en el Perú y su fuerte sentido monárquico, había propuesto a Augusto Federico, duque de Sussex, gran maestre de la Logia Unida de Inglaterra y hermano de Jorge IV, para instaurar una monarquía constitucional.
o surgiría tal vez la inquina del pensamiento más conservador de sus filas por haber arriesgado a estas a la excomunión decretada por Monseñor Salvador Jiménez de Encina, negando la absolución, aún en artículo de muerte, a insurgente alguno. A pesar de todo, este hombre de carne y hueso supo anteponer la sinceridad, la humildad, la austeridad, la honestidad, la valentía, los afectos sinceros, la discreción, la inteligencia, la cultura y la experiencia a las glorias vanas, los títulos efímeros y los intereses infaustos. Y por ende, nada, absolutamente nada, puede negarle el derecho de estar por siempre en el bronce. Este cristiano supo perdonar y en la habitación donde murió colgaba un dibujo de Simón Bolívar hecho por su hija Mercedes, inspirado en la imagen del extrovertido caraqueño tallada en marfil que éste le regalara en Guayaquil y a quien nunca difamó. Este padre ejemplar y abuelo cariñoso de Mercedes y Josefa tuvo la gratitud de los suyos y el recelo de las naciones en sus últimos días. Adempero, conocedores de su historia y valores, nos corresponde a nosotros asegurar la gloria de este héroe, modelo de virtud, en definitiva, garantizó la libertad que mañana celebraremos, por lo cual entiendo que su mejor título es aquel de Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad. Muchas gracias. ¿Cómo estoy por aquí? No, me cortaron, me equivoqué, pero no. Ahora viene. ¿Apago? Bueno, ¿Apago muy el bien. audio? Te voy a pedir, Raúl, que liberes la pantalla, Sí. que dejes de compartir la pantalla, así nos podemos ver todos. Sí, 2 segunditos, por favor. Sí, no me apuro. Bueno, ahora sí estamos todos. Mil disculpas por la demora. Muy bien. Marta, tenés la palabra. Estás muteada, Marta, tenés que sacarte el mute del micrófono. Ahora sí. Sí, si Raúl tiene tiempo y a vos te parece bien, José, podemos iniciar algunas preguntas. Y yo quería hacer alguna que te pido disculpas, pero lo que pasa es que al compartir la pantalla se me tapaban algunas cosas y la verdad vi cuadros lindísimos, pero la verdad muy lindos, completando, digamos, la exposición tuya, y quería un poco preguntarte, si eran artistas argentinos, dónde están los cuadros esos, en fin, nos contabas un poco a través del arte. Sí. Complemento. Sí, seguro. Varios de los cuadros que presenté son argentinos, mayoritariamente son argentinos. Por ejemplo, hemos presentado varios cuadros que están en el Museo del Pasado Cuyano, que son de un gran pintor mendocino, que es Rafael Cubillos, sobre todo una carbonilla del general San Martín con bigotes, que habrán visto, con una posición muy, muy napoleónica, y ese Alejandro Aguado, el marqués de las Marismas de Guadalquivir, que es fantástico. Después, otro de los autores es Paulino Iriarte, también mendocino. Ahí lo vimos cuando vimos la maestranza de San Martín y el retrato de Álvarez Condarco. También traje 2 imágenes que a los mendocinos no son muy caras, que es un cuadro de San Martín con poncho, que lo vimos al principio, y después un cuadro de la montaña, que son de un gran pintor mendocino también, que es Fidel Roig-Matons. En el museo tenemos algunas piezas de él, pero no están referidas a la campaña sanmartiniana. Pero les recomiendo, cuando vengan a Mendoza, visiten la Pinacoteca de la Municipalidad de la capital, porque está la colección de Roig-Matons, que es realmente maravillosa. Y después, bueno, había algunas, está el famoso San Martín de José Gil de Castro,
que hay varias versiones, algunas versiones están en La Serena, Chile, otras están en Perú, y creo que después presentamos un cruce de los Andes que está en la Academia Militar en Chile, y un famoso cuadro de Fortuny, Francisco Fortuny, que también es el Paso de los Andes, que es muy, muy conocido. Más o menos eso. Tenemos una pregunta de Teresa González Fernández. Teresa, te voy a abrir el micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Si no te lo abrís vos, Teresa, también, en el pie izquierdo, te lo puedes. ¿Ya abrí? Perfecto. Te escuchamos perfectamente. Adelante. Bueno, no pude estar desde el principio, pero fue realmente muy, muy interesante porque yo soy profesora de historia, licenciada en historia de la UBA, y para los chicos entender lo que significó esa epopeya es muy difícil. Todo lo que tuvieron que hacerse cargo y sobre... No, le quería preguntar a Raúl, del que realmente felicito. Cuando yo era chica, pasábamos los veranos en la casa de mis abuelos, quiero saber si él sabe de eso, en una casa que San Martín había parado, en Córdoba, había parado porque para recuperarse o para algo, pasando Villa Allende, en Saldán, y hay un monolito donde escribe todo eso, que se quedó como 2, 3 meses, porque estaba con un problema, una enfermedad, algo. Entonces quería saber si él sabe, nada más eso era, porque para nosotros era un lujo enorme, pero era parte de la diaria, porque pasaban los ómnibus, paraban, miraban la galería, está todo tal cual. Quería saber si él sabe de eso, de cuando San Martín, antes de llegar a Mendoza, para 2 meses en Córdoba. Antes y después Córdoba un antepasado mío era Juan Bautista Bustos, está relacionado. Totalmente relacionado, el caudillo cordobés, un gran caudillo cordobés. Exactamente. Creo que Bustos estaba casado con una hija de Ortiz de Ocampo, inclusive. Francisco Ortiz de Ocampo en la campaña del Ejército Norte. Otro prócer. Sí, San Martín estuvo en Córdoba antes y después de estar, durante su estadía en Mendoza. Inclusive yo dije al principio que San Martín no pudo estar para los festejos de la Declaración de la Independencia de 1816, por eso los presidía acá en Mendoza Bernardo Higgins, porque estaba precisamente recuperándose de sus dolencias en Córdoba. ¿Dónde está? La casa actualmente no lo ubica, pero que era y asistía a Córdoba con asiduidad, es así. Pasando Villa Allende, en Saldán. Desgraciadamente, en Saldán. Es una casa que tiene un arroyo atrás y se sentaba en el famoso nogal histórico. Desgraciadamente, un intendente, sin averiguar, sin tomar, digamos, recaudos ni pedir a los que sabían, dijo, vamos a preservar el nogal, que era enorme, que estaba en un puentecito de madera, lindísimo el lugar, y daba la escalera hecha por los indios con escalones santos, daba ahí, él iba siempre a tomar mate. Entonces el tipo le hace una pared de cemento y un piso de cemento. Entonces lo secó y ahora hay un palo seco, desgraciadamente. Qué bárbaro. Sí, eso era como 30 años ya. Bueno, muy bien. Tenemos una pregunta más de Roberto Elizalde. Roberto, te libero el micrófono. ¿O te lo liberás vos también? Hola, sí, Raúl, qué gusto escucharte. Igualmente. Desde acá de Buenos Aires. Bueno, dos detalles nada más para Teresa, que justamente esa chacra de Saldán, a la que se refiere Teresa, donde reposó San Martín, ha sido recreada, bueno, como se recrean las cosas en la Argentina de historia, no con demasiada fidelidad, pero es bastante aceptable para verlo, que es una película que se llamó La fiebre del general, de donde aparece San Martín, el tiempo que estuvo ahí pensando en todo eso, que es el gran periodo que pasa en Córdoba, en esa chacra, porque después San Martín va a vivir a Córdoba durante 10 días, una semana, desde el 16 de julio de 1816 en adelante. Él está 2 días antes, en realidad el 14, el que llega tarde es Pueyrredón, y es en la casa de los Aliaga, que si mal no recuerdo es en la calle 25 de Mayo y Alvear, que como corresponde a un país que no cuida la tradición, la piqueta también la tiró abajo. Y en esa casa era del hermano, del suegro, de un señor
Arredondo, era el dueño de esa casa original, cuya hija estaba casada con Juan Andrés Pueyrredón, el hijo menor, el hermano menor de Juan Martín. Y bueno, y por eso a la casa del suegro de su hermano se alojó Pueyrredón y se alojó San Martín, estuvieron ahí, recorrieron, como bien decís, Villa Allende, Saldán, y estuvo en toda esa zona. Y el otro retrato magnífico que quiero decir que has puesto es el retrato de Navés, que fue hecho lo tomaron original de San Martín en Bruselas, cuando San Martín va a Bruselas hacia 1828, y que se hace retratar por uno de los más importantes artistas del lugar. Es una magnífica iconografía la sanmartiniana. Se han agregado, como decís, muchas cosas nuevas, incluso hay hasta un retrato de Guillermo Rux actual, pero ese retrato es excelente de ese año que pasó San Martín ahí, que incluso tan importante era que allí había una logia que era la Perfecta Amitié, la Perfecta Amistad, y esa logia acuñó una medalla en honor de San Martín, cosa única para un señor importante que, bueno, que había llevado a cabo una campaña que no la había terminado indudablemente, pero que le reconocen en Europa un mérito extraordinario. Así que eso solo, y felicitarte por la exposición, que fue lindísima, porque nos has hecho visitar de nuevo la casa esa que ya la hemos recorrido y otros museos. Un abrazo grande, Raúl, y felicitaciones. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo grande. Bueno, te paso la palabra a Marta para que cierres. Sí, bueno, yo por mi lado, y me dirás, Raúl, si es que me lo podés decir, si es verdad o no, a veces yo soy un poco escéptica con este tipo de anécdotas, porque parece que lo han sentado a San Martín por todos lados, pero también yo vivo en San Isidro, y también acá en el Museo Pueyrredón hay un banco abajo de un añoso árbol donde decía que se sentaban Pueyrredón y San Martín y tenían largas charlas. Así que sí, por acá también tenemos el paso de San Martín, que la verdad, y bien lo sabes vos, a mí me conmueve mucho San Martín, me conmueve mucho. Digo, ¿qué diría San Martín hoy, no? ¿Cómo pudieron... pobre San Martín, seguiría en Europa, no volvería. O sea, lo vamos a mirar desde la otra vereda, en vez de pensar qué diría San Martín hoy, pensar cómo pudo hacer eso con esa salud, tan pocos recursos, hace tanto tiempo, y hoy pasa, bueno, lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que San Martín realmente es el prototipo del héroe. O sea, porque, y esto lo digo sinceramente, yo no creo que haya a nivel mundial ninguna proeza de la magnitud del cruce de los Andes. Y eso solo se pudo lograr con un líder que tenía la capacidad de San Martín, porque lo dije recién, las proezas similares como Aníbal, Napoleón, no tenían la magnitud, el esfuerzo que significó esto y la escasez de recursos. Mendoza, por ejemplo, quedó totalmente desgastada, totalmente empobrecida con el recurso, Mendoza y Cuyo en general. Y quizás lo mejor lo representa cuando vengan a Mendoza es un monumento que tenemos en el Parque General San Martín, está en el Cerro de la Gloria, que lo hizo un uruguayo, Manuel Ferrari, que es espectacular. Ese monumento se inauguró en 1912, se iba a inaugurar por el centenario, pero se inauguró en el 12, durante el gobierno de Rufino Ortega, hijo, y está demostrado el compromiso del pueblo de Mendoza y de Cuyo con San Martín y lo que significó. Y lo que a mí siempre me llama la atención, que hay un bajo relieve a un costado, donde uno ve una mujer de pueblo sentada con la piedra donde se pasaba el agua para purificar el agua que se tomaba desde las acequias. Quizás por ahí en la pampa húmeda no lo tienen tan claro, pero acá en Mendoza es un desierto y el agua es un recurso preciosísimo y se tiene que canalizar todo el agua para que pueda llegar a todas partes, ¿no es cierto? El agua la tomaban de esa acequia y la tenían que purificar. Entregar esa piedra, purificar el agua, era entregar la vida. Posiblemente esa mujer ya hubiera entregado sus hijos, había entregado todo y estaba entregando la piedra afilada. O sea, no solo las patricias donaron sus joyas, no solo la gente proveyó de la hacienda, de los mulares, sino
todos se comprometieron. Mendoza y Cuyo quedaron sin hombres. Quienes labraban la tierra tenían que ser las mujeres, ¿no es cierto? Y después para salir de esa crisis costó muchísimos años. Así que realmente, y ese hombre totalmente enfermo, porque nosotros lo vemos muy lindo montado a caballos, pero tenía úlceras estomacales súper dolorosas, estuvo en coma durante el cruce de los Andes, no cruzó una sola vez, cruzó varias veces, y cruzó durante el invierno, y llegaba después de la batalla de Maipú, que fue en abril, cruzó a Mendoza y fue inmediatamente a Buenos Aires, que era un viaje larguísimo. Entró discretamente a Buenos Aires, por más que querían hacerles homenajes, y volvió otra vez a Mendoza para tratar de volver a pasar en agosto, y no pudo pasar por la nieve, recién puede pasar en octubre. O sea que fíjense, en un lapso de 2 meses, cruzar los Andes nevados, llegar a Buenos Aires, hacer las gestiones y volver a Mendoza y tratar de cruzar un hombre que dolores de cabeza permanentes. Realmente, y bueno, sacaron a colación el tema de cuando iba a Córdoba, no solo por entrevistas políticas, sino para curar su salud. Y en Europa, San Martín no solo hablaba muy bien el español, obviamente, el inglés por su estadía en Inglaterra, el francés, luego en Francia, pero también el italiano. ¿Y por qué hablaba el italiano? Porque tenía que ir constantemente a termas en Italia para curar su salud. Era realmente todas las virtudes, la amistad, ustedes piensan también que lo traicionó casi toda su oficialidad, inclusive Gregorio Las Heras, que era su gran amigo en Perú, se le da vuelta a toda la oficialidad, y a pesar de eso él lo perdonó. No sé, todas las virtudes son pocas para relatar, es realmente el héroe. Y es una vida entera, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien, yo pasé 2 años yendo mucho a la casa que hoy es del Fondo de las Artes, en la calle Rufino de Elizalde, que fue una casa de Victoria Ocampo y que está frente al Instituto San Martiniano, y ahí hay una estatua de un San Martín totalmente distinto, mayor, sentado en un sillón, tocándole la cabeza a su nieta, como, no sé, a mí me da esa sensación como toda su vida fue un ejemplo, ¿no? Un ejemplo como militar, un ejemplo como patriota, un ejemplo como familiar, ¿no es cierto? Como persona de familia. Realmente, no, es increíble. Raúl, te agradecemos. Perdón. No, y que la admiración de San Martín, obviamente nosotros, pero en Chile ha sido muy discutido, pero actualmente hay una revisión y lo respetan muchísimo, en Perú también, pero en Europa. A mí también siempre me emociona mucho, cuando ustedes recorren Europa posiblemente hayan visto estatuas de San Martín en todas las grandes capitales, pero hay una estatua muy particular que no es un San Martín a caballo, sino una estatua que está a pie en Grosvenor Square, en Londres, ¿no es cierto? Esa estatua ayudó a financiarla la Casa Real y la inauguró el Duque de Edimburgo, por el respeto que significa para el ejército inglés la figura de San Martín. Independientemente que en West Point, en Estados Unidos, se estudie la batalla de Maipú como la batalla de las batallas, porque lo comparan con Epaminondas, a San Martín. O sea, y en esas placas redondas azules en distintas calles, en todas partes. También está el homenaje a San Martín, ¿no? O sea que... Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, Raúl, una charla lindísima para esta tardecita de invierno. La verdad que te agradecemos un montón. Bueno, les cuento a todos que también vas a participar en unos videos de la Asociación Marián, que hacen como machean el 9 de julio con el 14 de julio, y van a aparecer ciertos videos, y Raúl Romero Dey va a participar en uno de ellos, así que les vamos a avisar, y bueno, esperamos tenerte de nuevo en estas charlas. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, participar este rato gratísimo con ustedes y poder dar a conocer nuestro Museo del Pasado Cuyano.
que es tan preciado por nosotros. Que es una maravilla. Bueno, mil gracias, un gran abrazo y un abrazo a la familia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós, hasta luego, felicitaciones y gracias. Gracias. Genial. Gracias a todos. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Gracias. Fantástico. Gracias. Hola, Marta. Felicitaciones, Raúl. Ya nos veremos en Mendoza. Muchas gracias. Bueno, gracias, Raúl. Excelente charla. Fantástica conferencia, presentación, todo. Gracias, gracias. Muchas gracias.